Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Pues como veis, estoy aquí con mi compañero Miguel Juan Payán, que vamos a hablar de una pequeña película en un vídeo a la carta, como siempre, que nos ha pedido nuestro amigo Quique, a quien le vamos a dar las gracias. Lo primero, lo más importante, por haber solicitado esta videocrítica al canal de Acción Cine, que aquí abajo en la descripción tenéis las instrucciones, como siempre, y seguramente pasará algún faldón o algún banner que os indicará de nuevo que aquí abajo están las instrucciones. Lo cual, en estos tiempos, pues siempre es de agradecer y mucho. Segundo, por habernosla pedido encima a los dos. Hoy somos dos aquí en este plató improvisado y hablaremos los dos de la película, con lo cual, por partida doble, imagino, las gracias. No creo que Miguel ahora diga, yo no quiero darle las gracias. Así que a nuestro amigo No, aquí, no. las Yo gracias en eso vamos a estar de acuerdo. Y siempre posiblemente en algunas otras cosas también. también. Pero sí, gracias, Quique, por pedirnos la videocrítica y hacer que los dos nos juntemos para hablar de esto. Lo que pasa es que no sé si el resultado será exactamente el que tú esperabas. O el que deseabas. No lo sé. Yo Porque, tengo la película porque por aquí de la que vamos a hablar. creo que hay una preocupante coincidencia de Jesús Usero y yo con esta película. De todas formas, ahora lo veremos. Yo quiero empezar recordando que tuve la oportunidad de verla en una sesión especial, vamos, en la sesión de entrega de premios que se hace todos los años del Círculo de Escritores Cinematográficos eh, aquí en España y era una película pues muy viable para ese tipo de evento, pues porque es una película muy buen rollista, en el buen sentido, ¿vale? Es una película de muy buen rollo. Es una película que además tiene 1 hora 52 minutos que se pasan muy rápido, lo cual no es fácil, porque 1 hora 52 minutos se puede hacer bastante pesadito, teniendo en cuenta temas social y demás. Y después es una película que yo recuerdo que tuvo muy buena acogida entre el público y demás. De manera que aquí creo que sí se va produciendo cierto divorcio entre la manera en la que el público acoge esta película, una película simpática, y la manera en la que a lo mejor la crítica, pues no todos la valoramos al mismo nivel que el público, ¿no? Pero sea como fuere, yo creo que sí que es una película que le gustó al público y es así. Principalmente yo creo que por los valores que expone, ¿no? Que algunos son muy positivos. El problema es el cinismo que tengamos cada uno en cuanto a cómo vemos la manera en la que se exponen esos valores en la película, ¿no? Y yo creo que es una película que tiene un arranque muy interesante, muy fuerte. Es una película que afloja justo cuando se juntan los dos mundos, cuando se van juntando más los dos mundos. Es una película que creo que no aprovecha tanto como podría. Y el otro día estábamos hablando en un directo, mi colega Usero y yo, de la serie Aida. Creo que no explota tanto como podría el mundo en el que vive el personaje de Omar Sy. Creo que ese mundo era muy interesante. Es cierto que hay pinceladas y tal, pero no entra a fondo. Y yo, sinceramente, a la película le reprocho una cosa. Y no me quiero poner en plan ideológico porque no me va y a mí la política cada vez me da más asco en general, sea cual sea de dónde proceda el animalito político de turno. Me da igual, todo el arco me vale para lo mismo, me da igual de asco. Y creo que el COVID lo está demostrando, la crisis de COVID. Pero, pero quiero decir, no olvidemos que el cine es un instrumento de la burguesía. Y no olvidemos que el cine, cuando aborda cierto tipo de capas sociales o de situaciones sociales, es inevitablemente burgués con tendencia a ser folclórico, a utilizar eso como folclore. Eso le ha pasado incluso al neorrealismo italiano, no pasa nada, es una constante. Hay cosas que hay que denunciar, hay cuestiones que indudablemente hay que abordar y que es bueno que se aborden en el cine, pero no olvidemos esto, porque es muy bonito tirarte del tirante y ponerse en plan púlpito y demás. Y esta película no lo hace. Para mí es uno de los hallazgos de la película, que no abusa del púlpito. Pero eso sí, ¿hacia dónde va finalmente la película, amigos? ¿Dónde acaba la película?
Pues hombre, la película acaba en el territorio burgués y esquiva cuidadosamente el territorio del personaje de Omar Sy, que es donde para mí está lo interesante. No por cuestiones ideológicas, sino porque realmente es así. Porque al propio, a ver, nos lo ha dicho ya Haneke 40 veces, la burguesía es muy aburrida. Nos lo dijo Antonioni en su momento. Es decir, a mí me molesta mucho cómo la película de alguna manera zanja su viaje por esta historia. Y eché mucho de menos que creí que cuando te dan esas pinceladas, digo, vale, ahora entrarán a saco aquí. No, es el personaje de Omar Sy el que de alguna manera acaba metiéndose en el mundo del personaje del tipo que está cuidando, de François Cluzet, no sé si se dirá así, pero me da igual. Sí, Llevo media cosa, igual esta me ayuda, ¿no? En plan mosquetero y tal. Pero quiero decir, el personaje de François Cluzet, eh, que a mí no es que me caiga gordo, creo que el actor lo defiende muy bien, pero es que su vida no me interesa. O sea, su entorno social me trae al fresco. Y no olvidemos una cosa, la película está mirada desde el punto de vista del personaje de François Cluzet, no desde el punto de vista de Omar Sy. Y otra cosita más, el mensaje de la película incorpora ese término para mí abominable, que es el de la tolerancia. Por partida doble, tolerancia del pobre tipo que por una enfermedad, por una cuestión que él indudablemente no es culpable de ella, y si fuera culpable daría igual, sigue siendo una cuestión de enfermedad y demás, que es que está en una silla de ruedas, y tolerancia frente a Omar Sy, que viene de un estrato social, de una procedencia más baja, y el hombre, fíjate, estos tíos y estas tías de estos estratos pueden interactuar con la gente de la clase de François Cluzet y encontrar un motivo y un ritmo en la vida. Todo esto es, yo he sido un poquito cabroncete con todo esto, pero es el pico y pala que le vas metiendo a la película, más allá de lo divertida que es, más allá de lo cercana que puede resultar, porque en el fondo somos burgueses, cuando estamos haciendo el oficio de ver películas somos unos burgueses de tres pares de narices, y más allá de lo bien que nos cae Omar Sy, que por cierto, tengo que decir que la película, lo va a decir mi compañero Usero, pero más que los dos, la película es Omar Sy. Y de hecho, curiosamente, no le he vuelto a ver en una puñetera película tan bien aprovechada como en esta, lo cual es llamativo. Y quizá apuntar algo de lo que he dicho, pero bueno, tú atacas. Es que no sé qué decir porque estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. De todas maneras, voy a avisarlo primero, antes de meternos más en faena, recordad, por favor, que esta crítica de Intocable que nos ha pedido nuestro amigo Quique es con spoilers. Spoilers. La película fue número 1 de taquilla, además, un asombroso número 1 porque semana tras semana no solo se mantenía, sino que aumentaba el número de espectadores porque el boca a boca hacía maravillas. Pero si usted es de esas personas que no la vio por el motivo que sea, pues para el vídeo, no siga adelante porque va a haber spoilers. Tampoco queremos, está basada en hechos reales, que creo que es uno de los lastres de la película. Si usted no ha visto la película, es el momento de parar y cuando la vea, que como ha dicho mi compañero, es 1 hora 52, no da tiempo a aburrirse porque tiene un ritmo muy, muy bien compuesto, entonces vuelve y sigue con nosotros para no llevarse ningún disgusto, ningún susto por el camino. Pero, al hilo de lo que tú estabas diciendo, se marca enormemente el tema que dices, de lo de que es una película burguesa y que está contada desde el punto de vista burgués y que no es capaz de entrar a fondo en el mundo del personaje de Omar Sy, en el hecho de que todo lo que cuenta sobre la vida de François Cluzet es comedia, mezclada con drama, pero tiene unos toques enormes de comedia. Se ríe de la desgracia continuamente, que además creo que es su mayor acierto. Esto no es amor de Haneke, esto es la vida más real. Te lo tomas, es una desgracia, pero la única forma de sobrellevarla es con humor.
Pero cuando se mete en el mundo de Omar Sy, nunca, nunca, nunca los dos directores se atreven a entrar en el terreno del humor. Siempre es serio, siempre es gris. Es como si tuvieran miedo a que hacer un chiste de ello supusiera degradar al personaje o su situación o su condición. O no, tío, es hacerlo humano. Es que la gente que vive en barrios humildes, inmigrantes, no hacen bromas, no hacen humor, no se ríen de la desgracia seguramente, o de que su vecino se ha resbalado en la escalera. Es que nadie se... el único gesto de humor que tiene es cuando él está en la bañera al principio con los niños. Y es porque son niños. Pero fijaos luego el trato con el hermano, entre comillas, porque como nos cuentan no es hermano, y la relación con la madre, que tampoco es su madre. Pero fijaos en esas relaciones y veréis que no hay ni un chiste, ni una gota de humor. Cuando él se adentra en el mundo de lo burgués, de lo empresarial, la gente con dinero, entonces sí se atreve la película a hacer alguna broma. Por ejemplo, en la entrevista de trabajo final que tiene en la empresa de transporte. Entonces, a mí me da la sensación de que la película no es que no pueda, es que no quiere. Cuando entra en el mundo de él, no quiere, va de puntillas, con miedo. Y sin embargo, cuando entra en el mundo de los ricos, más que burgués los ricos, porque llega un momento en el que se montan un jet privado y compran cuadros de 30.000 euros. Claro, es que... Sí, sí, sigue. Que es muy dispar. Es que, y entonces, en vez de. Ahí entra como un elefante en una cacharrería. Que no es una crítica a esa parte. Es como tienen que entrar. Porque si no, ¿de qué narices yo o este señor que vivimos en un piso de. Yo en un piso de 50 metros cuadrados, ¿de qué nos vamos a sentir identificados con esa historia? El humor es lo que nos la humaniza y nos hace que nos identifiquemos. Porque por suerte yo en mi familia no tengo nadie tetrapléjico. Y cuando la desgracia nos ha golpeado, hemos bromeado con ello. Y esto es muy sencillo. Yo recuerdo cuando enterramos a mi abuelo, recuerdo a mi tío hacerle una broma al enterrador, diciéndole, cierre bien tapie bien eso, que mi padre era muy bruto y es capaz de salirse. Y un tío, un cuñado de mi abuelo, contando anécdotas de cómo era mi abuelo en el campo de Bestia. Eso es como se sobrelleva la tragedia. Y eso es lo que hace que esto se humanice y yo me siento identificado con un mundo del que no soy partícipe. Porque yo puedo entender el mundo de Omar Sy, pero porque es más cercano, siendo inmigrante y demás, evidentemente no, pero porque es más cercano como obrero a mí que el mundo burgués. Y ahí es donde creo que a la película le faltan arrestos para entrar a fondo y jugarse las castañas y mostrarte el mundo que interesa, porque hay un momento en el que no se dan cuenta que eso es, no sé si es púlpito, pero sí es discursito. Discursito de dar palmadita a la espalda y decirle, mirad, 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 hace plas, 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 qué bien. Y es como, no, tío. Humaniza, dignifica, da sentido, da realismo, como estás haciendo con el otro personaje, porque lo que estás haciendo es un flaco favor al personaje de Omar Sy. Y para mí el otro gran problema que tiene la película es cuando se pone moñas, cuando se pone llorona, se pone extremadamente llorona. Extremadamente llorona. Y eso es algo que a mí se me hace muy cuesta arriba cuando a los 2 minutos está haciendo chistes como el brillante chiste de ¿dónde encuentras a un tetrapléjico? ¿Dónde lo dejaste? Que es brutalmente divertido y que además tiene toda la mala sangre del mundo y el otro deshuevado de la risa diciéndole qué cabrón que eres. Ahí es donde está la película. Si no tienes que hacer mucho más. Ahora, que cuando se ponga llorona, se pone muy llorona, pues sí, evidentemente lo curioso es una cosa que tú has dicho. El personaje que lleva a hombros la película es Omar Sy, pero la película está contada desde el punto de vista burgués. Y es como un choque de trenes, porque tenía que ser al revés. Si está contada desde ese punto de vista, tenía que estar el peso de la historia sobre el personaje de Cluzet, y sin embargo es al revés. Están como intercambiados esos papeles y creo que eso afecta en ese sentido a la película. Sí, porque además yo ahora me voy a poner un poco del terruño, ¿no? Por decirlo así. Pero yo estaba viendo la película
inevitablemente, primero, eh, mm, hace un grandísimo trabajo como actor, eso no lo vamos a discutir. Es francés. Y yo estaba viendo a Arturo Fernández. O sea, yo estaba imaginándome, mejor dicho, a Arturo Fernández en ese mismo papel. Y claro, como en esto del cine la memoria te traiciona y a veces no te traiciona y a veces te saca de lo que estás viendo y te lleva a otro sitio, que en parte es lo bueno del cine, ¿no? Que nos cuenten todo lo que nos hemos acordado cuando veíamos Wonder Woman 1984 y otras cosas. Pues de Arturo Fernández salte a Paco Raval y a Truanes de Miguel Hermoso. Teniendo en cuenta que partíamos de esa base de choque de distintos Truanes de Miguel Hermoso. Supuestamente, porque no voy a contar la película para no hacer spoilers, sí señor, esa película exactamente niquelá. Y llegó un momento en que dije, eché muchísimo de menos, no solo a Arturo Fernández, que no es francés, no era francés el hombre, afortunadamente para él y para nosotros. Y no, ya es que no me corto, es que estamos en pandemia, tío, me estoy quedando calvo, tengo que decir las cosas que pienso. 58 años para 59. O empiezo a hablar más claro o no sé qué va a ser esto. Una vergüenza. Entonces, lo que quiero decir, me acordaba de Arturo Fernández, me acordaba de Paco Raval, me acordaba de Truanes de Miguel Hermoso y me acordaba sobre todo del tono de esa película. Y yo creo que por ahí es por donde vas tú también, ¿no? Es el tono, la capacidad de meterte hasta las trancas, ¿vale? En el territorio que has elegido transitar, ¿de acuerdo? Y no hacer prisioneros. ¿Qué es lo que hay que hacer? No se hacen prisioneros. Y aquí quieren hacer muchos prisioneros en Intocable. Entonces, eso es un poco el tema, ¿no? A mí me recordaba qué bien te vendría un poquito de salsita española, un rollo Truanes, para realzar un poquito esos momentos álgidos. O quizá no tan española, porque lo que dices tú, echaba de menos. Mira, yo estoy viendo ahora la serie, la última temporada además de cierre de Shameless. Y en Shameless han incorporado el tema de COVID-19, las mascarillas, y pueden hacer sus chistes absolutamente descarnados del asunto y se ríen de todo, tío. Shameless es una serie que se ha reído de todo y a lo bestia. Y ese es un poco... Y además, cuando tiene que entrar, entra. Y cuando tiene que hacer chistes de cualquiera de los desarrapados que hay habitando la película, los hace a lo bestia. Y sobre enfermedades lo mismo. Y tú, eso que me has comentado ahora de esos chistes puntuales, que en el fondo son una clave de homenaje también, ¿no? A la situación, a la persona que lo sufre, a la persona que se ha ido, etcétera. Pues había un momento concreto de hospital donde un personaje le dice a otro, y no haré spoiler, pero un personaje le dice a otro sobre una enfermedad que está sufriendo un familiar suyo muy directo, le hace un chiste muy burro. Y el otro se ríe y entiende que eso es una manera de mantenerle en la cordura y con el pie en el suelo, porque el hombre está absolutamente destrozado. Le ha pasado lo peor que le puede pasar a una persona, ¿eh? Y a pesar de eso, el otro le hace un chiste. Y ya está. Es decir, estos se han bromeado con todo de todo y sin miedo a meterse en saraos. Lo hacía también la serie Aida, que salía, como decía el otro día, en un directo que estuvimos hablando. Es decir, a mí me falta esa salsa burra, esa salsa directa, esa salsa cafre, como dirías tú, de decir, no, vamos a meternos aquí a palo y palo. Y aquí quieren ser franceses. Y no tanto por Fíjate que yo creo que la corrección política la entienden mejor los franceses que los estadounidenses. Porque los estadounidenses acaban siendo falsos. Por eso aquí no hablamos de púlpito, sino de discursito, has dicho tú, muy bien dicho, muy bien diferenciado. Pero los anglosajones, los estadounidenses, los ingleses no, pero los estadounidenses suelen caer en el púlpito. ¿Y por qué es falso? Porque en el fondo muchas veces no piensan desde el fondo eso que están diciendo, sino que es una manera de ponerlo en el escaparate porque es lo que ahora se lleva de alguna forma y parece que es lo correcto. No es la corrección política británica y no es la corrección política francesa, no es la corrección política europea.
la estadounidense. Y no hay más que comparar esta película con la versión estadounidense. Por cierto, antes decía mi compañero, si no la han visto y no han tenido oportunidad de verla, esta Intocable, la francesa, pues dejen de ver el vídeo, vayan a verla o lo que sea. Yo digo, vayan a ver la francesa, no vean el remake, ¿vale? Por favor. Cualquiera de Porque los dos. es exactamente esto. Cualquiera de los dos. Porque hay uno argentino que telita también. Mm. Así que vean esta, eso siempre. Pero el caso es ese, que hablamos de una corrección política que se toman en serio, o sea, que realmente lo piensan así, creen que tiene que ser así. Y eso es bueno, porque creen en ello, creen en la causa, ¿de acuerdo? No creo mucho en la causa, pero lo voy a poner ahí porque es que es moda, o queda bien, o me lavo la cara, es like. Y eso últimamente a mí me molesta mucho en muchas producciones estadounidenses, porque son demasiado obvias. ¿Mm? Y esta no es obvia. La única pega que le pongo es que eso tiene un primer arranque, pues un arranque más potente, y conforme los dos se van entrecruzando, pues va un poco cayendo, ¿no? Y yo sinceramente creo que para mí no le sacan todo el partido que podía tener el tema del asunto este de volar que se organizan y tal. Yo creo que no le sacan todo el partido, creo que eso daba mucho juego. Hay un momento en el que se empiezan a hacer montaje de paso de tiempo, de este típico montaje ochentero de que le falta la música de entrenamiento de Rocky, que dices tú, esta escena, aparte de oler a rancio visualmente, no aporta nada. Me estás quitando los fragmentos que me interesan. Por ejemplo, un personaje que me fascina y que está desaprovechado a más no poder. Varios. Hay 3 personajes femeninos dentro 4 personajes femeninos dentro de esa casa que son 4 adornos puestos por el ayuntamiento. Que son la hija, que solo está para incordiar de vez en cuando y para llorar por el novio tarao. Que es otro momento buenísimo cuando coja al novio por la pechera y le dice, pues croissants todas las mañanas. Y petit soup para la cuidadora. La cocinera cuidadora esta que se encarga, la enfermera y la abogada esta, bueno, la secretaria que toma notas, que escribe las cartas, la pelirroja. Esos 4 personajes están totalmente desaprovechados. La pelirroja al final aparece que tiene una novia y es como... Pero... Cuéntamelo. A 2 minutos del final de película me vienes con estas... Coño, cuéntamelo. Si no, no me lo metas al final porque entonces no me aporta nada. El personaje de la enfermera, que empieza muy fuerte. Cuando le está contando lo de los guantes, que para recoger las cacas y tal, que él no, y ella comiendo, diciendo, le importa que termine de comer, desaparece durante media película. Y el más aprovechado, que es el de la otra, porque tiene la relación con el, creo que era el jardinero y tal, que tampoco lo aprovecha del todo. Entonces es, tío, me has plantado varias semillas, tienes varios mimbres que no aprovechas. La hija, hay que llamar la atención a la hija, y se olvidan de ello. Y ya no vuelve a salir la hija hasta que sale llorando en la habitación, y es como... Y está todo previsto para que sea el engarce con luego el hermano del otro y decirle, tienes que darle un toque de atención, y es como... ¿Cuándo se lo has dado tú a la otra? Que no nos lo has enseñado. No plantes cosas que luego no vas a recoger en guión. Claro. Y no me las plantes en el minuto. Si la película dura 112 minutos, no me las plantes en el minuto 109. Porque entonces digo, esa es otra película que no tiene nada que ver con este que no me has querido contar. Porque esa es otra película, que es la de este, en plan ligón, con la pelirroja guapísima y que resulta que ella es bisexual. Pues tío, eso es otra peli que te has montado tú solo en tu cabeza y que querías ponerlo así. Y además con ese gesto tan francés de sí, al final lo que quería era un homenaje a Troa contigo. Es como, sí, hazte tú la gallola mental que vais bien. Es como, no sé, es esa sensación de este guión va sobre cosas muy importantes, muy serias, muy francesas, porque somos gallardos franceses y tenemos que defenderlo como tal. Pero voy a poner mucho humor porque creo que es un tema que es mejor hacerlo con humor, que es el grandísimo acierto de la película. Pero no me atrevo a tocar esos temas porque me van a llamar a lo mejor racista o me van a... No sé lo que me van a decir. Así que mejor esto lo dejo apartado. Quiere servir a todo el mundo el guión.
quiere complacer a todo el mundo. Y no se da cuenta que lo único que tiene que complacer y servir es a los personajes que presenta. Y no sirve a los personajes que presenta siempre. Le sirve a trozos. Por eso la película va como a... No a trompicones, pero sí que tiene esos valles en los que dices... Y ahora esto, ¿por qué os ponéis a llorar aquí y demás? ¿Qué estáis haciendo? Que es como lo de cuando están esperando a que aparezca la otra en el café y no aparece, cuando están con lo de la carta, mándele la otra foto y tal, que dices tú. Esto es otra peli. De nuevo, esto es otra peli y quieres juntarlo todo. Y no es lo que me quieres contar. Y lo que decías tú de lo del humor, lo de entrar a matar, el otro día lo discutía con una persona, hablábamos de si se consideraba un movimiento cinematográfico real el costumbrismo, el realismo español de los 50. Y yo decía que sí, que de hecho hay varios institutos cinematográficos que así lo consideran. Y esa persona me decía que no lo sabía, pero que también había gente que no tenía suficientes rasgos distintivos para separarse, por ejemplo, del neorrealismo italiano. Y yo decía, vamos a ver, el neorrealismo italiano, que yo lo adoro, y adoro El ladrón de bicicletas, y Milagro en Milán, y todas estas cosas, es llorar y llorar y llorar. La diferencia vital es que en España se vivía en una dictadura, donde había que hacer unos requiebros para escapar de todo aquello brutales. Y el humor era la forma de escapar. Y mientras los italianos lloraban y la Nouvelle Vague hacía otras cosas, en España se apostaba por ese humor, por Berlanga, por Ferrari, por Azcona, por El Pisito, El Cochecito, por Bienvenido Mr. Marshall, por Plácido. El humor era la clave. Pero el humor hasta el final, hasta el tuétano, hasta hacer daño. Y eso es lo que le falta a esta película. Ese truanes que tú dices, ese humor hasta el tuétano. Claro, hay enormes diferencias y una de ellas es precisamente que nosotros procedemos de la picaresca del siglo de oro, ¿vale? Y efectivamente la clave está en la mala leche que nos podemos gastar aquí, pero que nos seguimos gastando afortunadamente ahora. Claro. Por eso a mí, muchos de los rollitos poéticos y tal del COVID, de abordaje de COVID, me están tocando un poquito ya la moral. Es decir, vamos a empezar a ser un poco cabrones, que es lo que hacemos muy bien en España. Me refiero al humor, me refiero a lo que decías tú antes de lo del entierro de tu abuelo y demás. Empezamos a necesitar un poquito de frescura, de asumir la situación y de empezar a repartir ese humor negro y cabrón que nos caracteriza, que siempre ha estado ahí, que está en Forges, que está en el cómic, que está en Máquina Baja, que está en Truanes, que está en Berlanga, que está en Luis Buñuel, y que eso hay que recuperarlo, macho, porque ya está viendo el lloriqueo poético. O sea, ya se pasó, niños, niñas, el momento de lloriqueo poético, COVID ya llega tarde. Eso es de confinamiento, ¿vale? Ahora estamos en otra fase y ahora necesitamos nuestro humor, nuestra garra y demás. Y por eso digo, siempre lo he dicho, que a mí el humor francés pues me resulta muy francés. Y entonces siempre creo que le falta como esa especie de estallido final que te puedes encontrar en las películas españolas. Ese estallido final en las películas son las series, donde de repente todo estalla por los aires, y me refiero que estalla en el humor negro y en el humor, si hace falta, incluso exacto, incluso salvaje. Es decir, falta ese punto de locura española, de decir que no puedo, sujétame el cubata. El cubata, exacto. Eso falta. Y eso le falta a mí en esta peli me falta. No, claro que le falta. Si el final de la película es lo que es, allí a orillas te dejo aquí a orillas del mar, viene tu amada, que es guapísima y demás, y yo me voy caminando en lontananza, porque este homenaje al western, qué bonito me va a quedar. El héroe solitario que marcha por el paseo, mientras su amigo le ve partir y departe con una hermosa mujer. Mira, tíos, os abofeteaba a todos tranquilamente, porque creo que aquí habéis cruzado esa línea que nunca tenéis que haber cruzado, que es la de sois demasiado edulcorados. Edulcorados, ni siquiera azúcar de verdad. Porque el azúcar de verdad está buena, es sabrosa, es mala para la salud y por eso está buena. No, sois edulcorante, sois falsos y a mí no me pega. No, es un pegote ese final puesto que no encaja. Además, que es que no encaja con el arranque de la película, que es lo que tú dices, que es la persecución policial. Cuando le para la policía y dice que no puede salir del coche y el otro babeando, haciendo el ataque y demás, que dices tú, ¿qué dos desgraciados estos tíos dónde van?
y el otro limpiando la baba y diciéndole, esto siempre me ha dado mucho asco. Y el otro, calla, me debe 200 euros, yo nunca apostaría tanto dinero. Ese tipo de cosas, que es donde realmente está la película, ese arranque no encaja con ese final. Porque además ese arranque toda la película es un flashback hasta ese punto. Que es ya él con barba, después de haber perdido las ganas de vivir y tal. Y no veo que el final encaje con esa escena que me han mostrado tan salvaje. Y ahí es donde para mí está el delito de la película, claro, el no entrar a matar y ese guión tan troceado y tan almibarado muchas veces. Sí, señor. ¿Cuántas estrellas le darías? Yo 3. Para mí siempre ha sido una 3. película de 3 estrellas. Me 3. parece una buena película. Sobre todo, de verdad, valoro muchísimo el sentido del humor que tiene. Valoro muchísimo las dos interpretaciones protagonistas y las secundarias femeninas. De verdad, las valoro un montón porque creo que hacen un papel enorme cuando no les dan nada. La madre de Omar Sy sale en 2 escenas y te roba la película, la buena mujer, y dices tú, pero bueno, ¿no ves que esta señora no le puedes dar algo más que hacer? No tiene algo del guión que darle. Pero fíjate qué curioso. Has dicho la madre de Omar Sy. Omar Sy tiene una película que es algo rollito tipo super detective en Hollywood. Esa que se va a Estados Unidos, que es una comedia policíaca y tal, que es mala como el sebo, es floja, es muy floja, pero tiene la parte de la madre y le vuelve a pasar lo mismo, macho. No explotan bien los personajes que molan. Es increíble, tío. Tiene un juego con la madre. O sea, yo creo que este hombre está como perseguido por el hecho de ese miedo que decías tú de me voy a meter a fondo con ese mundo y lo voy a explotar a fondo. No sé si has visto la del canto del lobo, pero esa te gustaría. La de submarinos. Bueno. La de submarinos. Sí, esa sí, la de submarinos sí. Pero es que es de submarinos, tío. Ya, eso claro, ya, por eso. Ya no es Omar Sy. Ya hay media película hecha, has metido a los protas en un submarino. Claro. Ya lo sabemos. Pero bueno, quiero decir, a mí en esta me pasa con. Me pasa con Omar Sy, que me parece un actor con un enorme potencial y con ramalazos de gran talento internacional, sí, al que nunca han sabido aprovecharle del todo, no, y al que siempre le han... parece a veces no nos lo creemos, pero su físico le ha jugado una mala pasada. Ser un tío con esa planta tan guapo le ha jugado una mala pasada de decir, lo habéis vendido en unos papeles que no han aprovechado el talento que en Intocable demuestra. O sea, en Intocable te muestra unos mimbres de actorazo que luego, como tiene ese físico, no habéis sabido aprovechar. Por haber dicho, es el guapo. Y es una... Creo que es una pena, porque es un actor que a este ritmo se le va a pasar el arroz. Y luego cuando tenga 50 años hará una gran interpretación. Oh, dirás, no, ha estado ahí siempre. Otra cosa es que no habéis sabido o querido verlo. Porque luego la siguiente película que hizo, que es la de Samba, con los dos directores de esta, le pasa lo mismo. Le pasa lo mismo, pero ya sin el humor descacharrante de esta película. Y creo que es una pena, tío. Creo que es un actor que tiene muchísimos mimbres. Yo en nada nos llega Lupin, la nueva adaptación de Lupin, que él es el protagonista, y ya hablaremos de ella cuando llegue, pero me falta esa sensación de decir, tío, aprovechadlo que tenéis una estrella internacional ahí, en nada y menos. A mí sí me apetece ver Lupin, pero me apetece verla por este tipo. Claro. Si no estuviera este tipo, diría, joder, otra vez lo mismo, macho, contando la misma peripecia. Espero que le saquen partido a este tipo, pero a ver si se atreven. Porque... El prota es él exclusivamente, eso sí te lo puedo decir. El prota es él exclusivamente y tiene cosas... Bueno, ya hablaremos de Lupin. Muy bien. ¿Tú cuántas estrellitas le das? 3, ya te dije 3. Pues 3. Estamos los dos, creo que muy de acuerdo con la película. Y esto no tiene que ver con el... O sea, sabemos que la película encanta a la gente. También creo que en lo visual es una película que aporta poquito. Y en lo visual también es importante dentro del cine. O sea, es una película... Y después, por favor, lo decías tú antes. Si vais a hacer una adaptación de un hecho real, quizá todos los directores, todos los cineastas, deberían replantearse eso de poner las fotos al final. Sí. Porque no siempre quedan bien en evidencia. Sí. Siempre quedan en evidencia. Sí, no esta. Sí. Todas. Siempre quedan en evidencia. Sí, a mí me pasó también recientemente con la de Madame Curie. Cuando salen las fotos de la auténtica Madame Curie al final y dices, a lo mejor Rosamund Pike no era la adecuada físicamente para el papel. O a lo mejor un poco de maquillaje tampoco. Y luego sale la hija y dices, Anya Taylor-Joy tampoco.
Tampoco. Pero que yo asumo que el cine necesita hacer eso por una cuestión Pues de que es un medio con fotogenia y todo esto. Yo lo asumo. Pero no os tiréis del tirante. Claro. No pongáis claro. la foto al final, por No favor. hagáis ese Dejad juego. que la gente alucine con sus cosas. Investigue por su cuenta, hombre. Sí, porque es que el tirantismo nunca queda bien. No, Claro. claro, luego lo ves y dices, a ver si habéis forzado un poquito y no. Pero la película tiene una cosa coherente. Pese a que al final te pone las imágenes y te cuenta qué ha pasado con ellos, al principio te dice inspirada, no basada, Sí, sino inspirada sí, en una sí. historia real. Bien, Tú, bueno, pero vale. precisamente por ello, como está inspirada y no basada, no ponga la foto. Hazme Claro. caso, no ponga la foto, Claro, que la no es lía. buena idea. Que con No eso es se puede hacer un cortometraje. Ya Claro. doy la idea. Haced un cortometraje sobre esto, de las fotos de una historia real, basada, inspirada, etcétera. Risas. Pues aquí más o menos vamos a irlo dejando. Yo creo que si nos ve por la calle, lo mismo nos pega una paliza nuestro amigo Quique por haber despotricado de su película, que yo sé que es una de las más queridas de la década, que es una de las películas con más que fue un taquillazo descomunal, pero tenemos que ser honestos y esto es lo que pensamos de la película, honestamente, de verdad. Y es una película que yo ayer la estaba viendo y me estaba riendo y estaba disfrutando, pero estaba diciendo, al mismo tiempo estaba diciendo, y aquí hay ese puntito. Así que poco más que decir. Yo le cedo la palabra en último momento a mi compañero. Nada, simplemente, Quique, que otra vez gracias por pedirnos la crítica a los dos y que, como ves, somos sinceros. Sí. Es decir, eso es lo que se nos puede pedir. Como tiene sentido del humor y por eso has elegido esta película, pues no sé, métenos a nosotros también en Intocables, Sí. ponnos de Intocables y ya está. Pero vamos, esta es la opinión. Yo creo que eso, sin duda. Sabiendo lo que la gente quiere esta película, en el jardín que nos estamos metiendo, siendo totalmente honestos. Yo creo que conviene recordar que tenéis la revista en el kiosco, que acaba de salir hace nada, hace unos días, justo antes de Navidad, que le echéis un vistazo, que os lo agradeceremos enormemente, que ahí podéis leer sobre todo a este señor de aquí, que es mucho más interesante de leer que a mí. Y además... Falsa modestia. No, falsa modestia. No, si fuera otra persona a lo mejor te diría Claro, que... claro. No. Uno tiene que aprender de quiénes son sus mayores. Así que Escribimos cosas distintas, así que más os vale leer lo de los dos y los del resto de nuestros compañeros. Eso siempre. Que tenéis los pósters, las fichas, los coleccionables, las entrevistas, los artículos, todo. Y este mes además con ese avance 2021 tan interesante que veremos cómo acaba 2021. Y poco más, que le deis al like, que suscribáis, que nos contéis lo que queréis por aquí abajo y que nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.